¿Cuánto cuesta una casa y cuánto cuesta alquilar una casa? Financieramente, si miramos números, hay personas que dicen no tiene ningún sentido. Y hoy tenemos a Pau Antó, economista, divulgador y experto en inversiones inmobiliarias que a los 27 años consiguió la libertad financiera. Creo que el peor error que existe en los inmuebles, de hecho, es no comprar inmuebles lo más pronto que puedas. Por miedo, por dudas, porque no lo veías del todo claro. Cuando nos ponemos a comprar una casa, nos sentimos un poco diseñadores, un poco arquitectos. Queremos espacios bonitos, sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y la realidad es una de las claves para perder dinero. ¿Por qué no invertirías en Andorra? Si miras, el dinero es algo necesario, especialmente cuando tienes poco dinero. Compra literalmente la felicidad. ¿Cuánto necesito para conseguir la libertad financiera? La respuesta de economista es... Y hoy tenemos a Pau Antó, economista, divulgador y experto en inversiones inmobiliarias que a los 27 años consiguió la libertad financiera. Ha gestionado más de 800 operaciones inmobiliarias, siendo uno de los mayores referentes dentro del sector en España. Bienvenido, Pau. Muchas gracias, un placer estar aquí después de que han pasado tantas personas tan buenas por aquí. Ya tenía ganas de estar aquí, así que gracias. Y nosotros muchísimas ganas también de tenerte aquí, o sea, ya la gente te va a conocer, pero tú tienes un conocimiento brutal acerca de inversiones inmobiliarias también, que hablaremos de todo un poco. Okay. Y vamos a aprovechar todo el conocimiento que tienes para que la audiencia pueda empaparse de qué es esto de invertir, qué es esto de las finanzas, qué es esto de las inversiones inmobiliarias y todo lo demás. Así que comencemos con esto, Pau. ¿Podrías tú definir qué significa para ti libertad financiera? Pues dos palabras que deben ir juntas, en primer lugar. Libertad financiera, mucha gente lo describe como la capacidad de que tu dinero te dé dinero para que no tengas que vivir, digamos, o sea, no tengas que trabajar para vivir y que tengas libertad de tiempo y libertad de dinero. Lo que nos encontramos típicamente es que hay gente que tiene recursos, pero para conseguir esos recursos tiene que trabajar. Y hay gente que no tiene recursos, pero tampoco tiene de tiempo, pero tampoco tiene dinero, ¿no? La meta aquí es conseguir el tiempo y también el dinero. Hay altos directivos que ganan muchísimo dinero, incluso ahorran mucho, pero tienen que seguir trabajando para poder comer, para poder, es decir, no tienen esa libertad. Y por otro lado, hay gente que es todo lo contrario. Hay gente que no tiene ingresos, pero tiene todo el tiempo del mundo. El objetivo para mí es balancear esas dos cosas y dedicando el mínimo tiempo posible que nos dé esa libertad económica y esa libertad de tiempo. Y aquí entra en juego una variable que creo que todo el mundo debería, como ejercicio, proponerse en su vida hacer, que es cuánto gano por hora trabajada. Y podemos poner el ejemplo de una persona que gane muchísimo, pero que trabaje muchísimo, pues su precio hora sea más bien bajo. Y una persona que gane menos, pero que lo haga trabajando muy poquitas horas. Su precio hora es mucho más alto. Entonces se basa solo en decir yo gano tanto, yo facturo tanto, yo ingreso tanto, que a veces en el mundo de emprendedores que muchos te siguen, pues se nota esto. Yo facturo, yo gano. ¿Cuánto tiempo le dedicas a facturar eso? Y esa es la clave para mí de la libertad financiera, como yo la entiendo, que no es solo tener mucho dinero, sino también tener mucho tiempo para disfrutar de ese dinero. Antes de seguir con el episodio, quiero hacerte una recomendación que no puedes dejar pasar si eres tan apasionada de la productividad y la eficiencia como yo. Se trata de Opera, nuestro patrocinador de este episodio. Desde que empecé con este navegador, mi día a día ha dado un giro por completo. Antes tenía todas las ventanas abiertas, todos mis documentos desorganizados por aquí y por allá, mis vídeos, o sea, algo que me quitaba el foco y la energía y la concentración de lo que tenía que hacer en ese momento. Pero ahora, gracias a Opera, todo eso ha cambiado. Una de las cosas que, en definitiva, más amo de este navegador entre todas sus funcionalidades es cómo puedes organizar tus pestañas en grupos separados. Si alguna vez te ha pasado que tienes tantas pestañas abiertas que ya no sabes ni cuál es cuál, con Opera eso ya no es un problema porque puedes agrupar tus pestañas por colores y temáticas según lo necesites. Esto me ha ayudado a mantener el orden y la concentración en todas mis tareas. Otra de las funciones que me encanta es el acceso rápido a mis redes sociales como TikTok, Instagram,
Instagram, entre otros, desde una barra lateral. Con un solo clic puedes revisar tus notificaciones sin salirte de tu ventana de trabajo. Y lo mejor de todo es que puedes silenciar o cerrar sesión cuando tú lo quieras. O sea, una maravilla. En definitiva, si aún no has probado Opera, te invito a que lo descargues y pruebes por ti misma todo lo que estas funciones pueden hacer por ti. Ya verás cómo va a transformar tu día a día. Te voy a dejar el enlace justo debajo de este video para que lo hagas de manera 100% gratuita. Con eso, continuamos con el episodio. Gran concepto, porque sí que es cierto que últimamente se escuchan mucho esos conceptos de libertad financiera. Bueno, yo estoy ahí en la piscina tirado en la playa y ya está, y el dinero me va a llegar. Bueno, a lo mejor algunos tienen esa idea y está guay y puede que suceda en algún punto, pero libertad financiera también es ese equilibrio de, ok, yo voy a dedicarme a trabajar, quizás eligiendo la cantidad de horas que yo quiera trabajar y generar esos ingresos. Exacto. O más, incluso. A veces se promete mucho, ¿no? Es decir, monta un negocio para conseguir libertad financiera. Por desgracia y por estadística, como economista que soy, montar un negocio no te garantiza conseguir la libertad financiera. Es más, la mayor parte de negocios, por desgracia, fracasan antes de los 5 años y muy pocos negocios sobreviven a 10 años. Con lo cual, sí, efectivamente, los negocios de éxito que vemos constantemente y que son portada de la revista Forbes y de otras revistas, esos lo han hecho muy bien y gracias a esos negocios los propietarios han podido conseguir la libertad financiera, pero la realidad es que muchos negocios no llegan allí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o el vehículo que yo encontré en su momento después de terminar la carrera que era el mejor para conseguir de manera predecible y estable la libertad financiera? En mi caso fueron los inmuebles, porque es algo predecible, es algo estable, es algo que da dinero todos los meses, y veo muchos empresarios que teniendo este nivel de conciencia que no todo el mundo tiene, dicen, oye, está muy bien, tengo un negocio, ahora me va bien, pero en lugar de gastarlo en cosas con más o menos sentido, voy a dedicar una parte, simplemente una parte, a asegurar mi futuro. Voy a invertir para comprar viviendas y alquilar, o voy a comprar viviendas para vender y que esto me genere más patrimonio. Y sí que veo que cada vez los emprendedores son más listos, más inteligentes financieramente y que están ahorrando en inmuebles para poder asegurar eso. Porque al fin y al cabo mucha gente va con la idea de generar 3.000 euros al mes o 10.000 euros al mes o incluso más de esa cantidad. Si eso lo tuviese sin trabajar sería un privilegio súper grande, que está muy bien la gente que tiene negocios, especialmente aquí en Andorra, lo que hace es que generan altas cantidades, pero muchas veces intentas quedar con ellos entre semana, no puedo, que tengo un lanzamiento, que estoy aquí, que estoy allá, sí. Y es súper respetable porque es un trabajo, pero creo que el siguiente paso es ver cómo todos esos ahorros, o gran parte, puedas derivarlos a una inversión que te dé esa estabilidad y esa libertad real. Yo creo que también es ser eficiente con tu tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo logro eso a largo plazo? Ahora bien, has tocado un tema muy interesante que mencionas, que claro, a ver, la mayoría de los negocios, si tú quieres conseguir esa libertad financiera, parece que el único camino es emprender, ¿no? Sí. Y tú dices, no, o sea, hay muchísimos caminos. ¿Cuáles tú has visto durante todos estos años que llevas en este mundo que son las mejores inversiones que puedes hacer para conseguir la libertad financiera? La capacitación, el aprender cosas, sin duda, para mí es la base de todo. Da igual en lo que sea, porque si tienes más habilidades podrás venderte mejor a tu jefe, a tu jefa, y con esto vas a poder conseguir el tener unos ingresos más elevados. Con lo cual, una buena idea es, me voy a formar, voy a aprender para poder conseguir ganar más de lo que gana mi compañero o ganar más de lo que yo mismo ganaba antes, porque al final competimos con nosotros mismos, aunque a veces nos comparemos con los demás. Entonces, esa sería una buena inversión. Voy a aprender a temas de marketing, voy a aprender temas de ventas, voy a aprender temas de inteligencia artificial ahora que está tan de moda. Sí. Son cosas que hacen que seas más competitivo en el mundo empresarial y que una empresa te pague más por ello. Con lo cual, esta sería una idea. Otra idea que puedes hacer a la hora de, digamos, de poder construir el patrimonio es efectivamente poder montar negocios, pero asumiendo que los negocios, muchos de ellos no funcionan. ¿Por qué tanta gente ahora está abriendo la marca personal? Porque es algo, uno, que no tiene fecha de caducidad porque lo tendrán su nombre y su apellido de por vida,
Y 2, porque no requiere muchos gastos a la hora de empezar. Si alguien se plantea abrir un restaurante, una cadena de lo que sea, una tintorería, lo que sea, cualquier negocio, Claro, imagínate es un desembolso muy importante. Claro que Una sí. marca personal, pues son unos micros tan bonitos como estos, etcétera, 3 cámaras fantásticas, pero es una inversión, pero no es algo desproporcionado. Entonces, mucha gente está empezando a ver esas posibilidades. Más habilidades y más exposición a tu marca o a las marcas que creas es lo que hacen también en ese sentido que puedas crecer. Y yo desarrollé una área que es la área de la inversión inmobiliaria, que mucha gente dice, uy, invertir en inmuebles necesita mucho dinero. Pues no realmente tiene que ser así, porque diseñamos diferentes opciones y yo mismo lo he hecho con mi vida para poder generar ingresos incluso sin invertir nada de tu dinero, pudiendo intermediar, pudiendo gestionar propiedades de otras personas. O sea, hay un abanico grande de opciones que puedas empezar o escalar, crecer en el sector inmobiliario sin apenas tener que dedicar tu propio dinero a ello, sino que puedas apalancarte en tus conocimientos y en tu tiempo. Se puede invertir o dedicarse al tema de la inversión sin contar con un capital importante ahí o prácticamente de cero. Sí, sin duda se puede. De hecho, mi historia, yo empecé de cero literalmente. Tenía algo de ahorros porque siempre he sido una persona bastante ordenada en ese sentido y podía tener, no llegaba a 20.000 euros de ahorros, Vale. que ni siquiera usé a la hora de hacer las primeras operaciones. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. Lo que hice fue entender que si yo era capaz de movilizar grandes activos, por ejemplo, un edificio, y conseguía una persona que lo comprara y por otro lado había un vendedor, por ponerlos en contacto yo iba a cobrar una comisión, que es algo lógico. Y todo el mundo entiende. Entonces, si yo tengo una oportunidad, la presento a un comprador, la quiere y el vendedor, pues el vendedor nos va a pagar una comisión. ¿Y cómo consigues esas personas? Por ejemplo, una persona que quiere invertir en un edificio y otra persona que lo quiere comprar. En este caso, esta historia fue un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo, literal. O sea, fueron 3 pasos. Tus contactos. Sí, pero te das cuenta que el dinero está en todas partes. Y Vale. hablamos de un edificio porque es mi historia, pero puede ser un Claro. piso, puede ser una plaza de garaje. Es decir, cualquier tipo de inmueble no tiene que ser un edificio, no, puede ser cualquier tipo de inmueble. En ese sentido, ahí lo que te das cuenta cuando intermedias en una operación grande es, por ejemplo, si el edificio en ese momento costaba alrededor de 1 millón, ahora han subido bastante más de precio, pero en 2012 cuando empecé costaba 1 millón, un edificio aproximadamente, y cobrábamos el 3% más IVA, la comisión eran 30.000 euros más IVA en ese momento. ¿Qué ocurría? Que no era tan bonito, no eran 30.000 para Pau, no. Claro. Había que compartir con algún abogado, había que compartir con alguna inmobiliaria más que había por ahí, y te quedaban 7, 8, 10.000 euros en función de la gente que había por compartir y el tipo de operación. Muy bienvenidos esos 7, 8, 10.000 euros, que parece que ahora mismo en las redes sociales todo el mundo dice, no, si no ganas millones aquí no eres nadie, ¿no? O sea, yo con 22 o 23 años que debía tener en ese momento, o 24 años, cobrar 6.000 euros me parecían una joya y una maravilla porque yo seguía trabajando, no estaba a tiempo completo con esto. Claro, porque, imagínate esa edad, claro, claro, y en tu primer exacto. movimiento, ¿sabes? Claro. Y además se puede compaginar mucho, es decir, ese tipo de operativas, como encuentro una oportunidad, no tengo que dejar un trabajo para encontrar oportunidades, pues se puede compaginar. Yo lo digo siempre a nuestros alumnos y clientes, con que hagas una operación al año y te puedas ganar 5, 6, 8, 10.000 euros, pues probablemente no te van a cambiar la vida, pero te van a dar como un empujón para seguir creciendo, simplemente haciendo como una intermediación. Y si nos quedamos en ese momento, porque seguramente la gente se pregunta, ok, vale, o sea, me queda claro esto, pero a lo mejor Pau ya tenía conocimiento sobre inversión inmobiliaria para llegar a esos contactos. Okay. ¿Fue así realmente o cómo sucedió? En ese momento es cierto que yo estudié una carrera, economía, que supuestamente te prepara para entender la economía. Y yo creo que sí que te prepara para entender la economía, pero no te prepara tanto para entender la calle, el funcionamiento y todo eso. Y estoy agradecido de haber estudiado economía. De hecho, eso me dio la oportunidad después de estar 7 años de profesor en la universidad por ese título. Así que agradecido de la experiencia, pero te das cuenta que a nivel inmobiliario no sabía nada, literalmente. Y sí que es cierto que he sido siempre una persona que me he sabido desenvolver, conocer muchas personas, o sea que siempre me ha gustado la parte esa social, he sido inquieto
Y esas habilidades han ayudado, en mi caso, a poder conseguir una red de contactos, ¿no? Pero ni mi familia son multimillonarios, ni mucho menos, ni siquiera millonarios, ni tengo una red de contactos, o en ese momento no tenía una red de contactos enorme, ni nada de eso. Entonces, te das cuenta que siempre hay gente que quiere comprar un inmueble y al principio tu red de contactos es más bien baja, pero conforme pasa el tiempo y te vas creando cierta reputación, nombre, pues hace que más gente quiera trabajar contigo y es algo lógico que pasa en cualquier sector, también en el sector inmobiliario. En este caso, cuando yo empecé, no tenía contactos, tenía menos de 20.000 euros, es decir, que no tenía unos factores de palanca que digas, claro, porque estaba ahí, conocía a un montón de jugadores de fútbol que podía invertir. No conocía literalmente a nadie, de hecho, fue un amigo argentino que conocía a otro amigo argentino que conoció al inversor inicial. Y imagínate, o sea, no era que tuviese amistad con ese inversor desde los 3 años porque fuimos juntos al colegio y esa persona heredó 80 millones de un familiar. No. Fue trabajar y viendo que cuando tienes buen producto, buenos inmuebles y vas buscando gente que quiera invertir, pues vas encontrando y te vas creando, paso a paso, te vas creando una red de contactos. Sin capital, sin contactos, sin experiencia dentro del sector inmobiliario. Es cierto que como economista pues puedes saber manejar bien un Excel y unos números para entender las rentabilidades y ciertas cosas, pero que no son cosas imposibles de aprender. Nosotros, por ejemplo, enseñamos a la gente cómo analizar oportunidades, les damos el Excel de análisis para que lo hagan ellos y es rellenar unos datos y te calcula el Excel solo la rentabilidad, tipos de opciones que tienes, alternativas, o sea... Vamos, que no necesitas estudiar 4 años o 5 años para poder hacer esto. Que va bien para moverte la cabeza, para generar ciertos contactos, para desenvolverte, para hacer presentaciones delante de profesores, para tener un... Bueno, va bien para muchas cosas, ¿no? Pero para el sector inmobiliario como tal, no. De hecho, nosotros tenemos la mejor formación de inmuebles en España y esa formación no existe en ningún otro sitio. La hemos creado nosotros porque no hay una escuela de formación de inversores inmobiliarios. La hemos creado hace unos años, se llama Inversor Pro, y lo que hacemos no solo formar, sino también que acompañamos cada semana, tenemos consultorías diarias para acompañar en diferentes aspectos que a la gente le preocupa. Reformas, cambios de uso, temas como temas legales, fiscales, contratos, temas de análisis de inversiones. Cuando traen inversiones las analizamos. Oye, esto no lo hagas, cuidado aquí, cambia esto, cambia aquello, para que aumente la rentabilidad. Entonces, la educación formal, bien, pero para lo que yo quería hacer no era suficiente. Yo aprendí mucho de este primer cliente, que era un judío. Bueno, es un judío, sigue, ya no invierte en España, pero por suerte sigue vivo. Aprendí muchísimo de él, de cómo pensaba, de cómo actuaba, porque él había invertido poquísimo en ese momento en España, estaba apenas arrancando, pero había invertido mucho en otros sitios y tenía ese conocimiento. Y lo bueno en los inmuebles es que el conocimiento que puedas tener de un mercado es aplicable en otros mercados. Si yo fuera a comprar una vivienda aquí en Andorra, que no lo voy a hacer, pero ya hablaremos de eso. Vale, si fuera a comprar una vivienda en Andorra, pues sería muy similar, aparte de 2 temas legales y tema de fiscalidad y impuestos, sería muy similar que comprarla en España o comprarla en Chile o comprarla en muchos otros países. Claro, porque son como factores que debes tomar en cuenta y una vez que lo analices en tu respectivo contexto, pues ya puedes tomar una decisión. Entiendo que funciona así. Pau, ¿en qué momento tú sentiste que ya tenías libertad financiera? ¿Fue un monto económico puntual que generaste? ¿Fue un tema de sensación? ¿Cómo fue? Vale. Para que todo el mundo se haga esta pregunta de ¿cuánto necesito para conseguir la libertad financiera? La respuesta de economista es esa cantidad de dinero que con la rentabilidad que le puedas sacar al dinero haga que cubras todos tus gastos. Okay. Al menos una vez. Vamos a poner los números para que esto se entienda. Perfecto. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de vida de 50.000 euros al año, es lo que necesito, y yo soy capaz de conseguir un 10% después de impuestos de rentabilidad, significa que si yo tengo 500.000 y le saco un 10% al año, tengo 50.000 euros para mí y con eso puedo vivir. Entonces, ese número cada uno se lo tiene que calcular en función de cuánto gasta. Ahora te diré un mío, pero en función de cuánto gasta, cuánto puede conseguir de patrimonio y qué rentabilidad puede sacar. Por ejemplo, una persona que diga, no, yo con 50.000 voy corto, necesito 100.000.
Bien, perfecto, tendrás que conseguir la bolsa de capital más grande. Vale, necesito 100.000 euros, vale. ¿Qué rentabilidad le quieres sacar al dinero? Un 5%. Pues calcularíamos 100.000, lo dividiríamos entre un 5%, 0,05, y nos daría 2 millones. Claro, hay gente que dice, wow, 2 millones está muy lejos. Entonces yo lo que sugiero siempre a nuestros alumnos es, ten como diferentes hitos que puedas conseguir. En mi caso en particular, yo tenía la suerte que comprando y reformando y vendiendo no vamos a rentabilidades ni el 5 ni el 10%, vamos a rentabilidades del 25% típicamente. Después de impuestos, si quieres, un 20%. Entonces, yo pensaba, para mí, en ese momento, tener 5.000 euros al mes netos ya era una cantidad muy buena. Yo pensé, mira, si yo tengo 300.000 euros invertidos y le saco un 20% neto de rentabilidad al año, comprando y vendiendo varios pisos, varias propiedades, le sacaré 60.000 al año. Si lo divido entre 12 meses, me quedan netos cada mes 5.000 euros. Y yo conseguí ese hito de 300.000 euros a los 27 años. Por eso, digo, desde los 27 años que conseguí la libertad financiera, porque simplemente gestionando mi patrimonio, comprando 2 o 3 viviendas al año y vendiéndolas, dedicando muy poquito tiempo, puedo tener el estilo de vida que deseo, que es cierto que ahora gasto un poquito más, pero también mi patrimonio ha crecido bastante en estos últimos años. Claro. Pero ahí fue el punto que dije, oye, ya no dependo de un jefe, ya no dependo de un cliente, ya no dependo de nada, simplemente con mi patrimonio puedo. Que es cierto que con jefes, que con clientes, puedo seguir escalando, como yo hice en ese momento, y seguir creciendo. Es cierto, pero ya tienes esa sensación de cuánto necesito para vivir, qué rentabilidad saco mi dinero, con lo cual todo el mundo puede calcular cuánto patrimonio necesita para poder decir, tengo la libertad financiera. Y este cálculo, porque tú mismo mencionas, ¿no? Ahora, obviamente, a diferencia de un inicio que yo necesitaba 5.000 euros para vivir, es diferente a lo que pues, cambia el contexto, la economía cambia, todo se vuelve más caro y demás. ¿Cada cuánto tú aconsejarías hacer esta evaluación de tu situación financiera? Este numerito, con que lo revises una vez al año es suficiente. Sí que creo que es importante a nivel financiero revisar periódicamente cuánto ingresas, cuánto gastas, porque simplemente el hecho de ser consciente y de apuntar las cosas hace que tomemos conciencia. Voy a poner un ejemplo personal y que creo que es aplicable a todo el mundo. Cuando tú cuentas cuántas calorías comes en un día, no sé por qué, pero comes menos. Cuando tú no controlas esto y te comes lo que te apetece, sueles comer más. Te descontrolas. Exacto. Entonces con el dinero ocurre lo mismo. Si yo voy a hacer un viaje o voy a comprar un hotel, que hablábamos antes de arrancar cámaras, o comprar un hotel me refiero, no comprar el hotel, sino como reservar un hotel caro en lugar de un hotel. Cuando tú eres consciente de dónde se va el dinero, le pones más atención a eso, con lo cual lo lógico es reducir algunas partidas. Mi punto de vista es que no reduzcas las partidas que no te hagan, o sea, que si algo te hace muy feliz, pues que lo gastes en eso, pero a veces gastamos porque estamos en una senda de gasto y no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, ser consciente de dónde gasto mi dinero es importante y hay que revisarlo periódicamente, mínimo una vez al mes. Pero ese numerito de cuánto gasto al año, cuánto tengo, qué rentabilidad saco mi dinero, ese numerito es algo muy sencillo que creo que una vez al año es suficiente revisar ese número. Y lo que tenemos que hacer es aumentar esa bolsa de capital para en algún momento de nuestra vida, ojalá más pronto que tarde, digamos, ya tengo esos 300.000, ya tengo esos medio millón o ya tengo ese millón y de eso puedo vivir. También las pretensiones de uno van cambiando con el tiempo y te das cuenta que como menos dinero necesitas, pues antes consigues las metas. Es decir, que si una persona puede vivir con 20.000 euros y es capaz de sacarle un 10% de rentabilidad, con tan solo 200.000 euros puede ya prejubilarse, ¿no? A veces no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Completamente. Me gusta que lo comentes de esa manera. O sea, el objetivo más allá de, claro, ese sueño, ¿no? De me quiero volver millonario es ajustar tus expectativas también a tu propia realidad, porque así también te acerca a algo en lo que tú te sientes cómodo y no solamente a una meta de que es que esto nunca lo voy a llegar, ¿no? Es decir, esto puede ser real para mí. Tener la libertad financiera puede ser real para mí. Mis condiciones son distintas a las que alguien que apunta al millón, 10 millones o lo que sea, ¿no? O sea, son realidades distintas y la definición de éxito y plenitud también es distinta para cada uno. De hecho, María, un ejercicio que podría hacer aquí la audiencia que nos está escuchando es el escribir cómo quieren que sea su vida
porque muchas veces caemos en estereotipos de yo cuando consiga esto me voy a comprar cierto coche, o cuando consiga aquello voy a comprarme esta casa, o cuando consiga esta cosa voy a hacer. Y yo he ido explorando las típicas cosas que se compra uno cuando acumula varios millones de euros, y algunas cosas me han gustado mucho y otras cosas a mí particularmente no me han hecho excesivamente feliz, ¿no? Y hay cosas, por poner ejemplos prácticos, ¿no? Como siempre me gusta. Por ejemplo, a mí el tema de los relojes es algo que me gusta. Pues tener varios relojes es algo que me ha gustado. Pero ahora mismo, como a veces veo amigos que tienen colecciones enormes de relojes, yo tengo unos cuantos, más de los que a mi novia le gustaría, pero no tengo una colección enorme de 25 relojes. Entonces, tengo relojes que me gustan, tengo relojes que llevo, no que están ahí guardados en una caja fuerte por conservar valor, de diferentes marcas que también me gustan, y estoy cómodo en esto. Y con Alex, que es quien me suministra aquí en la Rolex de Andorra los relojes, a veces, oye, ¿quieres alguno más? Digo, estoy pensando, porque tener un reloj más no me da una satisfacción enorme. Es cierto que hay alguno que me apetece, pero es lo típico, ¿no? Cuando te dan, si te gustan, no sé, los macarrones, un plato de macarrones, lo disfrutas. El segundo, bien. El tercero dices, ya no quiero más macarrones. Exacto. Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? Y veo que hay gente que es como, no, tengo que comprar relojes porque se supone que cuando tienes dinero tienes que comprar relojes. O tengo que tener varios coches en el garaje porque eso me da estatus. Incluso a veces he escuchado por aquí, por Andorra, decir, compro coches para el hecho de que la gente vea que me va bien por los coches, y como la gente ve que me va bien por los coches, me comprará mis productos, mis servicios, mis formaciones, lo que sea. Eso, ¿qué piensas al respecto? Me parece algo bastante inútil, pero, inútil quizá no es la palabra, porque seguramente si lo hacen es que es útil a nivel rentabilidad y a nivel de negocio, pero me parece que estamos pensando que la sociedad está muy mal si tienes que enseñar no lo que haces, sino mostrar cosas tuyas para que la gente te valide o te compre. Y además creo que es muy engañoso, porque a mí me gusta que me valoran por quién soy, no por lo que tengo. Y si mi valor es que me he comprado un coche, o que me he comprado una casa, o que me he comprado un reloj, o lo que sea, tendré que estar alimentando ese monstruo toda la vida. Es decir, que si estoy 6 meses sin comprarme un nuevo coche, aparecer en redes sociales como una persona que no tiene valor, y que es como, oye, tú te comprabas un coche cada mes, ahora no te has comprado ninguno, te va mal, ya no sé qué. Entonces, puedes entrar en la esclavitud de esa materialidad de enseñar viajes, coches, relojes, todo eso. Y volviendo al tema de la vida ideal, que es el ejercicio que proponía, creo que es muy importante que cada uno se haga qué le hace feliz, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho navegar. Me gusta mucho, especialmente a vela. ¿Tiene sentido para mí que me compre un barco? No. Tiene más sentido que me alquile 3, 4 semanas al año un barco, lo disfrute y ya está. No tiene sentido que yo ponga dinero en algo que pierde mucho valor y coste de mantenimiento cada año, sino que tiene más sentido que mi dinero esté invertido y que cuando quiera disfrutar de ese bien, pues que lo alquile. ¿Tiene sentido tener una segunda vivienda? Que mucha gente se plantea, ¿tengo dinero? Pues me compro una casa en la playa. Oye, ¿cuántos días van a estar al año? 25 días. Oye, pues haz números y probablemente te compense mucho más el alquilar, ¿no? Tiene sentido, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues también me compré un coche muy bueno el año pasado. Y bien, los primeros días muy entretenido, el coche es muy divertido, lo cierto es esto, pero no es algo que me dé una felicidad tremenda como yo esperaba que me daría, ¿no? Entonces, ya sé que mi próximo coche será peor que el coche que tengo ahora mismo, porque no me da la felicidad que esperaba. Y esto, hablándolo con amigos, me decían, oye, pero si tu coche es peor, parecerá, me da igual lo que la gente opine, porque no necesito ese nivel de coche para sentirme bien conmigo mismo, y además que es un coche que es muy, muy bonito, pero tampoco es tan práctico como el que teníamos antes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio de la vida ideal. Cuanto una vida ideal sea más frugal, más tranquila, pues antes conseguirás esas metas. Hay personas que están peleando muy, 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 muy fuerte en su vida para conseguir grandes objetivos, y si vivieran una vida más frugal conseguirían mucho antes esa libertad financiera que tú me preguntabas. Yo lo comparo también con el tema de, por ejemplo, un concepto básico, ¿no? El tema casa, que ahora también profundizaremos en eso. Es como, ni siquiera me lo pienso, pero como viene siendo un discurso de generación en generación en tu casa, ¿no? Que la casa es como el
hito. O sea, cuando ya te compras la casa es que ya está, porque tienes ese lugar, ahí vivirás, ahí tendrás a tus hijos, ahí morirás. No es como ese punto de llegada, pero claro, ahora hay un discurso distinto que quizás rompe el patrón de muchas personas que dicen, no, una casa puede llegar a ser un gasto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú ese concepto y cómo luego rompes eso? Porque para mí ha sido como difícil entender, claro, en casa ahora mismo, cuando tú estás empezando a crecer, el patrimonio y demás, quizás no es la mejor inversión que vayas a hacer, ¿no? Entonces dices, wow, entonces tengo que ajustar mi medida del éxito porque a lo mejor la casa no es la mejor decisión de negocio que puedo hacer en este momento. ¿Cómo ves tú esto? Sí, en primer lugar me gustaría decir que a nivel de casa, si lo que buscamos es practicidad, deberíamos buscar la casa más cómoda y pequeña posible. A veces tenemos la imagen de que la casa aspirar es una casa muy grande, aunque vivan 2 personas y 3 gatos en ella. Entonces, la aspirar a la mínima casa posible creo que tiene sentido por gastos, por tiempo, por eficiencia, por mantenimiento, por todo, tiene sentido. Y mínima casa no me refiero a una habitación, me refiero probablemente a 2 o 3 habitaciones, pero esas personas que creo, y yo trabajo mucho en el sector inmobiliario, que compran casas que son enormes, esa casa les sirve solo para un periodo muy corto de su vida. Evidentemente las necesidades cambian. Cuando vais a ser padres o cuando tenéis familia, pues evidentemente necesitas más espacio y es algo lógico. Y eso también me abre el abanico, y lo he visto muchas veces, de entender qué ocurre en la vida de una persona. ¿Qué es? Que cuando es muy joven busca una casa económica cerca de su trabajo para poder de esta manera pues tener proximidad a su trabajo, a los ambientes de ocio nocturnos, gimnasio, etcétera, y busca algo céntrico, pequeño y ya está bien. Conforme va creciendo, consigue una pareja y demás, pues quizá ya quiere algo un poquito más grande, un poquito más cómodo, ya no compartir habitación, o sea, compartir piso estando en una habitación, sino ya lo que quiere es una vivienda para la pareja, ¿no? Conforme vas creciendo y vas teniendo hijos, a veces conceptos como el pareado, 2 casas juntas con su jardín privado y su piscina privada, es un concepto que la gente busca, o los adosados con piscina comunitaria, casas juntitas pero de varias plantas, o donde tú tienes como toda la propiedad, digamos, ahí, pero tocas vecino y vecino al lado de lado, o bien las casas independientes, que sería el típico chalet, mansión, villa, pues son cosas que la gente aspira y la gente busca. ¿Qué ocurre? Que si te lo puedes permitir, puedes llegar a estar bien, ahora entraremos si tiene sentido económico o no, pero estas personas que a los 35, vamos a decir, tienen una familia, pueden permitirse, que no son muchas ese tipo de casas, pues la disfrutan durante un tiempo mucho, probablemente 15, 20 años, y luego los hijos se van a estudiar en la universidad, se van fuera, desaparecen, y esa casa con los años, especialmente con 60, 70 años, se vuelven casas que son enormes. La casa es la misma, no crece, pero se vuelven casas que son enormes porque hay que mantenerlas, hay que hacer un poco mayor, hay que subir y bajar escaleras, hay que limpiarlas. Y te das cuenta luego que has hipotecado toda tu vida, ¿no? Y sin generar otro patrimonio más que pagar para esa mansión, esa casa que tienes. Exacto. Entonces, hemos comprado propiedades a personas de 70, 80 años que estaban mal viviendo, entiéndame la palabra, en una casa muy grande, que se podría considerar de lujo, y lo que necesitaban en sus vidas era vender esa propiedad y volver prácticamente al piso de pareja o al piso pequeño de estudiantes, cómodo, con ascensor, etcétera, céntrico, cerca de los servicios, del hospital, del supermercado, etcétera, en lugar de tener que coger el coche para todo, estando en una casa ahí en la montaña o ahí lejos de todo, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, si durante ciertos momentos de la vida necesitamos diferentes tipos de casas, ¿por qué nos empeñamos en comprar una casa para toda la vida? Claro. Y ese es un razonamiento que he hecho a muchos clientes y me dicen, claro, sí, pero cuando tienes familia, cuando tienes arraigo, cuando los alquileres ves que no paran de subir, te planteas, oye, no estaré tirando tanto dinero en mi vida para tener nada. Y entonces entra el concepto que yo llamo, concepto más de economista, de inversor inmobiliario. ¿Cuánto cuesta una casa? Coste de compra de una casa, y cuánto cuesta alquilar una casa. Entonces, ahí hay que hacer ese énfasis siempre. Es decir, pongamos el ejemplo de Andorra, que es un mercado donde las casas son muy caras y los alquileres también son bastante caros. Uh-huh. Una casa como esta donde estamos ahora mismo, prácticamente puede costar una franja de no menos de 600.000 euros y quizá 1 millón y poco.
¿Cuánto se paga de alquiler por una casa como esta? Probablemente 2.000 o 3.000 euros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con 600.000 euros, que es la franja más baja, para invertirlos? ¿Cuánto me podrían dar 600.000 euros invertidos? Pues a poco que le saques una rentabilidad mínima del 5%, 600.000 al 5% son 30.000 al año. Si yo puedo alquilar esa casa por 2.000 euros y puedo ganar con el dinero invertido 2.500 euros, hace que yo pueda, con mis inversiones, pagar esta casa y todavía me sobre dinero. Lo cierto es que yo este ejercicio lo he hecho con mi propia casa y aquí en Andorra, que vivo de alquiler, en un ático de Andorra de alquiler, siempre lo digo. Imagínate un inversor inmobiliario viviendo de alquiler. Exacto. Eso es interesante, ¿eh? Sí, siempre lo digo porque creo que tenemos que tener coherencia y lo que explicamos también que sea lo que hacemos. Y me encantaría, a mi novia más, el comprar una casa y el poder vivir en nuestra casa, hacerla a nuestro gusto. Obviamente hay unos inconvenientes. Alquilar no es todo ventajas. Alquilar es tener que cambiar cada ciertos años de vivienda. Alquilar es no poder adaptar algunas cosas de la vivienda porque dices, oye, esto lo cambiaría, esto lo adaptaría. Oye, no poder hacer unas reformas. O si lo haces, corres el riesgo de que en ciertos años esa reforma se quede en la vivienda y que de esa manera pues que lo pierdas o no recuperes ese dinero. Pero financieramente, si miramos números, hay personas que dicen, no tiene ningún sentido. ¿Para quién tiene sentido comprar una vivienda? Pues si vives en una población y tu vivienda te cuesta entre 100, 150 y 200.000 euros, pues puede tener sentido que compres esa vivienda. Para viviendas en las grandes capitales de 200, 300, 500, 1 millón de euros, con lo que se paga de alquiler por estas propiedades no tiene ningún sentido. Y esto lo hemos hecho en muchos sitios. Es más, tenemos clientes, y esa historia te va a gustar, que lo que han hecho es vender su casa, invertir el dinero que han sacado de su casa, con eso conseguir que esos alquileres den mucho más de lo que pagaban por la hipoteca de su antigua casa, con lo cual han podido ir a alquilar literalmente al lado la misma casa idéntica, pero al lado, y con eso lo que han conseguido es poder incluso llegar a vivir, que en algunos casos concretos y muy radicales, llegar a vivir de vender tu casa, hacer buenas inversiones que te den para pagar un alquiler y que te sobre como para poder vivir. Entonces, podríamos decir como titular que en algunos casos se puede conseguir la libertad financiera vendiendo tu casa, invirtiendo bien ese dinero y consiguiendo que un alquiler similar a donde estabas y puedes tener ese diferencial que te permita vivir. Por ejemplo, nosotros, a los inversores que invierten en nuestra empresa, les damos un 10%, para anclar la idea del 10% anual. Yo te he hablado antes de una casa de 600.000, que te da un 5%, que sería lo mínimo. Pero si esa casa te da el 10%, es decir, si a una inversión de 600.000 te da el 10% con nosotros o con quien sea, te da un 10% al año, significa que te da 60.000. Si tú pagas 2.000 por alquilar esa misma casa, significa que el gasto son 24.000 euros al año. Si ingreso 60.000 y gasto 24.000, significa que me quedan 36.000 al año, 3.000 al mes, con casa pagado para vivir. ¿Quién no podría vivir con 3.000 al mes una vez ha pagado su casa? Probablemente mucha gente. Claro. Entonces hay que ver cada caso, pero porque la necesidad de las casas va cambiando y porque financieramente suele tener más sentido invertir bien y vivir del alquiler, es una decisión difícil y no siempre las parejas acompañan, pero creo que es un camino que mucha gente más se tendría que plantear. ¿Para quién dirías que es ideal las inversiones inmobiliarias? Para esas personas que les preocupe el presente, pero sobre todo el futuro, y que quieran invertir en algo, sobre todo, sólido. Es decir, cuando digo sólido, digo en algo que no te va a caer a la mitad, como ha pasado muchas veces pues, con acciones en bolsa o con criptomonedas. Y también para personas que lo que busquen, si buscan alquilar, es tener esa estabilidad de ingresos recurrentes, de alquileres recurrentes. De hecho, digo a veces que lo más parecido a ser funcionario es comprar un piso y alquilarlo, una vivienda, un apartamento y alquilarlo, porque tienes una tranquilidad enorme de que cada mes vas a cobrar. Ahora está, por desgracia, muy en boga de todos la idea de los ocupas, los inquilinos que no pagan, pero la realidad es que te puedes tener un seguro para que el inquilino te pague, y si el inquilino no te paga, que el seguro te pague lo que el inquilino no te ha pagado. Con lo cual tienes un riesgo de morosidad cero contratando un pequeño seguro cada año. Eso es algo que mucha gente no conoce
Y le da miedo, ¿y si no me pagan? No, si no me pagan, el seguro te va a pagar. Igual que si sales con el coche, Dios no quiera, tienes un accidente, pues los daños los pagará un seguro porque has contratado un seguro. Pues exactamente igual existe esa posibilidad del seguro de impago que se conoce y hay muchas compañías que lo ofrecen, con lo cual por ahí lo tenemos. Y la ocupación, por suerte para nosotros, es algo que sí que está en el sector, pero hay pocos casos en proporción de España de viviendas ocupadas y hay muy pocos que esas viviendas ocupadas sean de particulares y personas finalistas, digamos. Hay ocupas en pisos de bancos, de fondos de inversión, pero que a una persona le ocupen es poco probable porque también saben que una persona ante su vivienda se va a defender, va a buscar los medios para echar a esa persona y demás. Un banco, fondo de inversión que tenga 25.000 viviendas, pues ¿quién va a controlar esas viviendas? Es más complejo, ¿no? Entonces, por suerte, hay pocos casos de ocupación en viviendas propias donde tú vives y también en viviendas de inversión. Que hay casos y muchas veces se usa eso de titular, sí, pero nosotros hemos hecho mucho estudio de esto con nuestra empresa, con Monex Capital, y vemos que la incidencia de la ocupación, el 50% de las denuncias de ocupación están en Cataluña, es decir, que si estás fuera de Cataluña te deberías preocupar menos. Buen punto, ¿eh? Sí, y dos, aún así nosotros invertimos en Cataluña igualmente, es decir, no es para quitar el mercado de Cataluña porque es muy bueno y es muy rentable. Y dos, te das cuenta que la gran mayor parte de las ocupaciones son a instituciones, empresas, bancos, fondos de inversión, no es al cliente que ha comprado justo una vivienda para alquilar y se la ocupan. Porque también le prestamos más atención. A mí nunca me han ocupado una vivienda, nunca. He comprado más de 800 viviendas, he invertido más de 100 millones en inmuebles. Y siempre has asegurado, como lo Claro. comentabas. Entonces, ¿lo han intentado? Sí, algunas veces. ¿Cuántas? 40, 50 veces han forzado la puerta, han entrado en la vivienda. Sí, eso ha ocurrido. Pero tenemos mecanismos para evitar que cuando alguien entra en la vivienda, pues para evitar que alguien se quede en la vivienda. Tenemos alarmas, tenemos a veces portante ocupa, tenemos a los vecinos avisados que llamen si escuchan algo raro, algún ruido, se llama a la policía, viene la policía, actúa y en cuestión de horas se ha quitado a ese mini ocupa que ha pasado unas horas en tu vivienda. Entonces, a nosotros, que hemos invertido mucho, nunca nos han ocupado una vivienda. Y si se toman las precauciones mínimas, y en mi canal de YouTube hablo mucho de eso también, porque es una pregunta recurrente, pues no debería ocurrirte nada malo, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, gente que quiera tranquilidad, que nos hemos ido a los ocupas, gente que quiera tranquilidad, cobrar cada mes, etcétera, pues la inversión inmobiliaria es para esa gente. Yo lo veo un plan de pensiones perfecto, porque es cierto que puedes invertir en la bolsa, en fondos de inversión, y la historia nos dice que a largo plazo suben, pero también nos dice la historia que a veces se da batacazos de arriba y para abajo. Y cuidado, que yo tengo algunas de mis inversiones en bolsa, pocas en proporción, tengo mucho más en inmuebles, pero creo que puede ser muy desesperante ver que te vas a jubilar y que te pillen 2 años malos de la bolsa y que esos ahorros que estaban aquí, pues en la hora de tu jubilación estén aquí, ¿no? No digo que se vayan a cero, pero que han bajado, ¿no? Entonces, tener esa tranquilidad de cobrar cada mes. También creo que para cualquier persona, especialmente para aquellos que no manejan muy bien las finanzas, saber que cada mes vas a cobrar de 2 pisos 1.200 euros, pues te da un colchón económico muy bueno y una predictibilidad de decir, no sé cuánto valdrá la bolsa en 3 meses, pero sé que en 3 meses tengo 2 pisos y me darán cada mes 1.200 euros. Puedes ir mucho más tranquilo y mucho más desahogado. ¿Existe un momento ideal para comprar una casa? Es decir, me tengo que fijar un poco en la situación económica, en cómo bajan los intereses, suben los intereses. ¿Qué pautas tú dirías que tienen que tomar en cuenta las personas a la hora de invertir en una vivienda? O comprar una vivienda, mejor dicho. Yo aquí me he equivocado mucho. Porque he tratado de hacer eso que es buscar el momento idóneo más correcto para poder comprar y no me ha funcionado nada bien. Sí. No. Mira, yo empecé comprando en 2012 y en 2019 se escuchaba que habían subido mucho los precios y nos paramos mucho en 2019 de comprar y fue un error porque siguieron subiendo. De hecho, en 2020 vino la famosa pandemia y la gente estaba, a ver qué pasa ahora. Pues siguieron subiendo los precios. En 2021 ya nos pusimos manos a la obra y compramos más, pero perdimos 2 años que hubiesen sido muy buenos de compras. Hicimos algunas operaciones, pero no tantas como veníamos haciendo. Y bueno, el año pasado, 2023,
hicimos casi 200 compras, o sea, sí, no llegamos a los 200 pisos, pero compramos muchas propiedades y ojalá lo hubiésemos hecho año tras año con lo que sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos y por qué creo que siempre es un buen momento para comprar? Y yo me he equivocado en eso y a veces he tenido miedo de que cambie el mercado o lo que sea. Es siempre un buen momento para comprar porque nuestra obligación como inversores no es comprar al precio que te compra todo el mundo, a precio de mercado. Nuestra obligación es comprar por debajo del precio de mercado. Es decir, que si yo compro un piso hoy, de hecho ayer compré 2 viviendas, pues si yo voy a vender esas 2 viviendas, voy a ganar hoy, ganaría dinero. ¿Por qué? Porque las he comprado por debajo del precio de mercado, sin hacerles nada. Simplemente tengo la llave, no tengo nada más, ¿vale? Pero una vivienda que está en Barcelona, en la calle Provenza, y otra que está en Santa Eulalia, en Ibiza, pues esas 2 viviendas hoy le ganaría dinero si las vendo. Y eso es lo que debe aspirar todo el mundo. Cuando compramos a precio de mercado, jugamos, especulamos, como en la bolsa, que vaya a subir. Hay gente que me dice ahora que es muy atractiva esa idea de invierte en Bali, que me encanta. Me encanta Bali, Justo. no invertir en Bali. Invierte en Filipinas, invierte en Punta Cana, invierte en República Dominicana, invierte en México, da igual. Yo cuando me plantean cosas estas es, ¿qué sabes tú de estos mercados en primer lugar? Y es como, nada, pero son bonitos. Ya, pues si son bonitos, te vas de vacaciones, vuelves y haces tus inversiones al lado de tu casa. Y lo segundo que me planteo cuando me dicen todo esto es, esa parte también de seguridad que tienen esas inversiones, jurídica, y por último, este es el punto, la parte de a cuánto estás comprando, ¿no? Yo tuve la suerte de estar un mes en Bali en octubre y había gente que, tuve una fiesta, me conocían algunas personas ahí precisamente de las redes sociales. Pau, tengo cosas para invertir. Pau, ven a ver, tengo unas casas. Digo, ¿cuánto valen estas casas? 200.000, una villa. Baratísimo, ¿no? Digo, vale, 200.000. ¿Y por cuánto se pueden vender? Por 200.000. Digo, vale, ¿y por cuánto las compro yo? Por 200.000. Parecía una conversación de tontos, ¿no? Digo, es que este no es mi negocio. Dice, ¿pero tú no compras casas? Dice, sí, yo compro casas, pero no compro casas a precio de mercado. Si las casas valen a 200.000, se pueden vender a 200.000 y yo las compro a 200.000, mi única aspiración en ese negocio es que el precio de las casas siga subiendo. Claro, y estás especulando. Claro, eso es especulación, eso no es inversión inmobiliaria. Entonces a veces se confunde mucho, ¿no? La gente dice, compro aquí porque subirá o compro aquí porque... Y es cierto, y la verdad es que tenemos la gran suerte de un mercado que nos acompaña. Cuando uno compra en bolsa, todo el mundo compra al mismo precio. Tú compras de acciones de Telefónica, de BBVA, de Repsol, de quien sea, de la empresa que sea, y las compramos todos en el mismo momento al mismo precio. Y aquí todos jugamos, por eso se llama jugar en bolsa, a que suba la bolsa. Y ese es el juego, no hay más. Y si dan dividendos, vale, pero es jugar a que la acción se revalorice. Por otro lado, en el mercado inmobiliario mucha gente compra, ¿cuánto vale? 100.000. Pues vale, pues a 100.000 te lo compro o te ofrezco un poquito menos. Un inversor inmobiliario lo que tiene que hacer es comprar con un descuento. ¿Con cuánto? Todo lo que puedas. A veces será un 15, a veces será un 20% de descuento, a veces será un 30, un 40. Más allá de eso es complicado porque la gente, sinceramente, no es tonta y sabe lo que valen las cosas. Hay muchísima información y no te va a regalar o dar a alguien algo que vale 100.000 por 20.000. No tiene sentido. Pero descuentos del 20, del 30, del 40% son factibles. Gente que tiene prisa, gente que quiere vender, temas de herencias, temas de bancos que venden, temas que están ocupados, viviendas que necesitan mucha reforma, viviendas que son muy grandes y no tienen muchos compradores y tú las puedes dividir y hacer varias viviendas, locales comerciales que con todo el tema online no tienen mucha salida y que es lo que puedes hacer el cambio de uso, que es la primera inversión que hice con mi dinero, y convertirlos en trasteros. Lo primero que hice con mi dinero cuando empecé a tener ahorros, o bien convertirlos en viviendas para venderlos o para alquilarlos. Hay mucho abanico y hay muchas opciones, pero siempre tenemos que comprar por debajo del precio de mercado. Si no estamos invirtiendo, estamos comprando casas al precio que valen las casas. Uh-huh. ¿Tú has hecho cuántas operaciones inmobiliarias hasta el momento? Algo más de 800 en todos estos años. Ya me estoy dando cuenta. Más de 800. Acabas de decir algo clave, ¿qué es eso? Comprar siempre por debajo del precio. Si ahora tú lo tienes que vender, al día siguiente que lo compras, tú sacas una ganancia. Uh-huh. Punto número 1. ¿Qué otras 2 o 3 cosas claves dirías que las personas tienen que considerar para que esa operación inmobiliaria sea exitosa? Ok, la primera es entender a quién se lo vas a vender o alquilar. Ok.
porque es como cuando creas en marketing un producto, un servicio, es para quién. ¿Quién es el avatar, no? Creo que les decís en marketing. Pues lo mismo. A veces nos encanta dejar los espacios bonitos como este estudio y decimos, vale, pero ¿para quién es esto? ¿Va a valorar que tenga esto tan bonito, la mesa, la planta? O sea, ¿hasta qué punto vamos a dejarlo bonito, no? Porque a veces dices, no, yo es que voy a comprar esto y como lo voy a vender lo voy a dejar muy bonito. ¿Por qué? Porque si lo dejo muy bonito, es la creencia de la gente, me lo van a comprar. Claro, algo muy bonito te lo compran, pero ¿a qué precio? Claro. Y claro, dices, voy a hacer un tercero sin ascensor, lo voy a dejar muy bonito para que alguien venga y lo compre. Vale. ¿Quién compra un tercero sin ascensor? Compra, no alquila. Pues compra un tercero sin ascensor una persona que no puede permitirse el comprar otro tipo de piso. Tal vez un primero sin ascensor o un piso con ascensor o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando planteas esto dices, ok, entonces, ¿quién me va a comprar a mí el piso? ¿O quién me va a alquilar el piso? Este perfil de gente que cobre entre tanto y tanto, que tenga estos ahorros, que no se pueda permitir comprar una casa, o que sí, que vaya con hipoteca. Cuando estudias al cliente te das cuenta y dices, vale, si este cliente como mucho puede pagar 135.000 euros por comprar una vivienda o 700 euros al mes por alquilarla, le va a importar poco que la pared tenga el gotelé típico o no lo tenga. Le va a importar poco que los armarios de la cocina sean nuevos o que estén arreglados. Le va a importar poco que el baño sea de origen o que esté arreglado y no sea un baño nuevo. Y importar poco, no digo que por la vista no digas, wow, qué casa más bonita. Importar poco para un economista y para un inversor es que van a pagar igual el precio, aunque no sea perfecta la vivienda. Y eso es un concepto que yo he compartido hasta la saciedad por redes sociales, que es que cuando invertimos tenemos que buscar, por ejemplo, la reforma óptima. Y son dos conceptos. Primero hemos hablado del a quién se lo vendemos, el segundo clave sería reforma óptima. Reforma óptima, ¿qué quiere decir? Cuando nos ponemos a comprar una casa, nos sentimos un poco diseñadores, un poco arquitectos. Queremos espacios bonitos, sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y la realidad es que si hacemos esto es una de las claves para perder dinero. Lo que tenemos que hacer es que en lugar de buscar una reforma ideal, tenemos que ir a buscar una reforma óptima. La reforma ideal es la que haríamos con un presupuesto ilimitado, que quede todo perfecto, que quede bien. La reforma óptima es aquella que te va a dar una rentabilidad a tu dinero y que a pesar de que no quede perfecto, se alquile o se venda de manera rápida y de manera rentable. Así que el segundo consejo sería buscar esa reforma óptima versus esa reforma ideal. Quien quiera profundizar en esto, en mi canal de YouTube tengo un montón de información sobre reformas y sobre todo esto, para entender qué aspectos sí que cambiamos y qué aspectos no cambiamos. Y el último punto es entender cómo puedes invertir más de lo que puedes invertir. Es decir, cuando yo voy a comprar en bolsa, por ejemplo, nunca me planteo en mi vida si tengo 10.000, invertir más de 10.000. La pregunta es si tengo 10.000 euros, ¿cómo invierto 5 o 6 o 2.000 o 10.000? En el mercado inmobiliario tenemos muchas herramientas para poder invertir más dinero del que tenemos. La primera y la más sencilla y la más económica, ir al banco y decirle, quiero comprar una casa. Y el banco lo lógico que nos diga, bueno, pues ¿cuánto vale esta casa? Ven tu banco, un tasador externo, tásame esta casa y te dirán, vale, esta casa vale pues 80.000 euros. No te darán los 80.000 euros, hace unos años los daban, ahora ya no, pero te darán un porcentaje, un 70, un 80, un 90% de eso, y tú poniendo el resto vas a poder comprar esta casa. Con lo cual tienes la posibilidad de apalancar tu capital, de teniendo 10, 20, 30.000 euros, poder comprar casas de 50, 60, 80, 100.000 euros sin mucho problema, con el apalancamiento. Que el banco no te da opciones, o hay gente que ya tiene varias hipotecas, pues tienes la opción de tener inversores que inviertan. Y aquí entramos en un mundo enorme como nosotros, que pagamos el 10% a los inversores para que nos dejen el dinero y que compremos casas y que luego las vendamos. Y tenemos ese diferencial. Hay clientes nuestros que hacen lo mismo que nosotros, compran propiedades, con esas propiedades que compran, las venden, y como no tienen todo el dinero, se financian con inversores al 10%. Entonces, si yo al comprar y vender voy a ganar un 25% de media rentabilidad, tengo un inversor que le pago el 10%, pues lo que yo gano es ese 15%, es ese diferencial. Así que el tercer punto sería cómo podemos, con nuestros conocimientos, con nuestros contactos, con todos esos aprendizajes, en lugar de invertir nuestro dinero, poder multiplicarlo.
Porque como yo empecé en mis inicios, si somos capaces de invertir en operaciones más grandes, vamos a ganar sí o sí más dinero, porque a más dinero que muevas, más dinero ganas en el sector inmobiliario. Y ahora yéndonos a un caso mucho más concreto. Yo ya tengo claro que quiero comprar una primera vivienda para alquilar, exclusivamente para alquilar. ¿Qué cosas debo considerar a la hora de tomar esa decisión? Hay, para simplificarlo muchísimo, dos tipos de propiedades que uno puede plantearse comprar para alquilar. En un extremo muy radical tenemos las propiedades de valor. Propiedades de valor es propiedades que nunca baja su precio, siempre sube, pero son extremadamente caras. Vamos a poner a todo el mundo en contexto, ¿no? Pues ese centro de la gran ciudad, ese ático, esa supervivienda muy grande, que vale muchas veces 1 millón de euros o más. Sin embargo, esa vivienda, a pesar de ser carísima, se alquila cara, pero es difícil que te pidan más de 3.000, 4.000 o 5.000 euros. Es valor extremo, vale mucho, pero la rentabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque tienes que invertir mucho para recibir poco, pero es muy seguro porque siempre se mantiene el valor, etcétera. Con lo cual la gente que tiene mucho dinero invierte en ese tipo de propiedades. Amancio Ortega, ¿en qué invierte? En edificios enteros, en oficinas, en cosas que están en el mejor sitio de las ciudades, porque invierte todo su dinero, o una parte de los beneficios, los invierte en ese tipo de activos de valor en diferentes ciudades del mundo. En el otro extremo, ¿qué tenemos? Tenemos las viviendas de rentabilidad. Esas viviendas que cuestan 10, 15, 20, 30.000 euros, y las hay en España, no estoy vivienda. ¿Dónde, por favor? En pueblos muy pequeños, por ejemplo. Bueno, sí, pero luego la gente dice, claro, voy a comprar en un pueblo muy pequeño donde la gente luego no va y tal. Exacto. Es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, como más rentabilidad, más riesgo. Y eso es lo que tiene sentido. Mucha seguridad, poco riesgo, más rentabilidad, más riesgo. Entonces, esos dos extremos, que yo no recomiendo ni uno ni el otro, pues tenemos que ver en qué punto de esta línea es el punto óptimo que digas, vale, aquí estoy cómodo. Nosotros con nuestros clientes trabajamos cada semana en las consultorías decidiendo y ayudando a decir a nuestros alumnos en qué punto, en función de sus circunstancias, dónde están, su capital, el tiempo que disponen, en qué punto de esa franja tienen que estar. Porque hay gente que copia fórmulas, que copia modelos. Lo que tienes que comprar es una vivienda que sea un cuarto sin ascensor y alquilarla por habitaciones. Pero esto no va conmigo, esto no me encaja, etc. Entonces, dentro de esta línea que nosotros dibujamos, hay estrategias concretas para cada caso. En mi caso en particular, yo inicialmente invertía más en un tipo de viviendas y ahora estoy invirtiendo en otro tipo de viviendas. Porque te das cuenta que las personas cambiamos y la rotación de cartera, que en la bolsa es muy típica, es decir, compro algo y lo vendo para comprar otra cosa, pues en los inmuebles también se puede dar. Volviendo al caso, tenemos el superpiso y el pisito en un pueblo de 100 habitantes. Vale. ¿Dónde está el punto medio? Bueno, pues una persona que empieza y que tenga unos ahorros probablemente se pueda plantear comprar para alquilar una vivienda en una capital de provincia o en los pueblos de alrededor de una capital de provincia, con lo cual tiene la influencia de estar en un núcleo de más de 100.000 habitantes, y se puede plantear comprar una vivienda, por ejemplo, un segundo sin ascensor. Le costará en muchas zonas entre 50.000 y 80.000 euros una vivienda de esas características, y lo podrá alquilar sacando una rentabilidad entre un 8, un 9, un 10% de rentabilidad antes de impuestos. Entonces, ese es un tipo de inmueble que te da cierta seguridad, pero a su vez te da rentabilidad. Gente que dice, no, yo quiero todavía más seguridad. Vale, pues puedes ir a una vivienda que ya tenga ascensor, una vivienda que tenga zona comunitaria, que tenga pádel, que tenga piscina comunitaria. ¿Qué ocurre? ¿Que este tipo de viviendas se alquilan más caras? Sí, pero también tienen más gastos de mantenimiento de la comunidad, claro, todo eso. Con lo cual la rentabilidad baja. Pero cuando tú vas a vender la propiedad, antes te compran ese tipo de propiedad que ese pisito, que es un segundo sin ascensor. También hay que tener en cuenta un factor que muchas veces los inversores o los no inversores no tienen en cuenta. Y algunos inversores tampoco. Que no es solo la rentabilidad que le saques a día de hoy de cuánto lo he comprado y cuánto saco de alquiler cada año, sino es cuánto valdrá esto en un futuro. Que eso es una especulación, sin duda, pero es una realidad. Los inmuebles suben de valor con el tiempo. La pregunta es, ¿qué sube más de valor? Pues suben más de valor los inmuebles de valor.
Entonces, ocurre a veces una trampa de valor que dices, compro pisos pequeños, los alquilo, saco muy buena rentabilidad, pero 5 años más tarde valen más o menos lo mismo. Claro. Pero si compro pisos que tienen un poquito más de valor, le saco año a año menos rentabilidad, pero en 5 años ha subido un 15, un 20% el valor de ese inmueble. Con lo cual, si pasamos ese 15 o 20% en 5 años y lo anualizamos, hace que la rentabilidad de un piso más de valor sea parecida, no igual, tendrá la rentabilidad un poquito más de rentabilidad, pero sea parecida que lo que pueda sacar con rentabilidad. Y también el presupuesto hace. Las viviendas de valor cuestan típicamente, depende del punto en el que estemos, pero pueden costar 200, 250, 300.000, hasta millones de euros. Ujú. Las viviendas de rentabilidad pueden costar 10, 20, 30, 50, 100.000 euros. Con lo cual, depende de muchos factores para decidir. Es una pregunta compleja, pero sí que quería que la gente entendiera esa línea de las diferentes posibilidades que tenemos. Ok, genial. Ya para ir cerrando esta parte, aquí la pregunta clave. Tú decías, ¿no? O sea, me proponen muchas personas pues que invierta en pisos, qué sé yo, en Bali, en no sé qué, en tal cual. Me imagino que tienes también muchas propuestas de ese tipo. Sí. ¿Tú invertirías en viviendas en Latinoamérica? No he invertido de momento y no invertiría, aunque sé que hay buenas oportunidades ahí, pero por un tema de foco, que me parece que es donde tú eres bueno haciendo algo, aunque seas bueno haciendo eso y lo podrías extrapolar en otro sitio, va a requerir ciertos costes de investigación, de tiempo, de equipo, de contratación, hacerlo en otro sitio. Entonces, nuestras situaciones que tenemos ahora en el mercado español, tenemos más de 40 personas trabajando. Entonces, mover esto, o una parte pequeña de esto, a otro país, lo veo algo complejo. Sí que es cierto que me consta por clientes, por alumnos, que hay oportunidades en todas partes. Hay oportunidades cuando compramos por debajo del precio de mercado, no olvidemos Eso ese es concepto, clave. pero hay oportunidades en todas partes. Y sin duda, no quiero decir con esto de, oye, si quieres invertir bien en inmuebles, vente a España. No, si vives en Guatemala, seguro que en Guatemala hay oportunidades de inversión que son buenas, o en México o en cualquier país de Latinoamérica y del mundo. Lo único que ocurre en ese sentido es que, bueno, pues yo conozco el mercado español, tengo muchos contactos, tengo como mi carrera en el mercado español, y dejar eso o sustituir ese tiempo en ese tipo de oportunidades para ir a otro sitio no me encaja tanto, al menos como inversor activo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos construyendo 12 chalets y ayer señalizamos una 13ª parcela para construir en Sitges, en Barcelona, casas de lujo. Estamos construyendo casas de lujo. Pues hacer esto, dices, oye, toda esta experiencia os las podríais llevar, y tenemos tenido propuestas para hacer lo mismo en Mallorca, que me encanta y tenemos casa en Mallorca. Y dices, no. Oye, pero es Mallorca, que es España, que lo conoces, que además veraneamos ahí con la familia, etcétera. No. ¿Por qué? Bueno, porque todo el equipo que tengo en Barcelona desde hace años trabajando, y con el equipo que hemos ampliado y con los nuevos socios en Barcelona, todo esto, moverlo y duplicarlo a 25 minutos en vuelo de avión de Barcelona a Mallorca, todo esto requiere unos costes y una logística y un tiempo que no encajan. Entonces, si alguien me dice, ¿es una oportunidad de invertir en Chile? Le diré, sí, como en todas partes. ¿Yo voy a invertir en Chile? No, por un tema de foco y un tema también de operación del negocio inmobiliario a mi nivel. Evidentemente, todo el equipo que yo tengo montado para comprar, reformar y vender, para comprar y alquilar, para asistir a clientes y alumnos, es un equipo grande. Las personas no tienen que tener 40 personas trabajando. Las personas que hacen inversiones compran ellos, lo gestionan ellos, y con su tiempo es más que suficiente, dedicándole mucho menos tiempo que lo que dedicarían a su trabajo habitual de 8 horas al día, ¿no? Entonces, nosotros, porque tenemos un negocio enfocado en esto, y el año pasado invertimos más de 20 millones en inversiones inmobiliarias, con lo cual es nuestro trabajo y es nuestro negocio, y tenemos ahí todo esto, ¿no? Pero que la gente lo pueda hacer en cualquier parte, y en cualquier parte siendo rentable. Muy bien. Dejamos un tema un poco abierto, ¿no? Al principio, y era, ¿por qué no invertirías en Andorra? Ah, bien. Bueno, antes de continuar con este episodio, quiero agradecerte por todo el apoyo que nos estás brindando con todos los contenidos que hemos estado compartiendo semana a semana. Cada like, cada comentario, cada visualización nos motiva a seguir adelante en este proyecto de impactar al mundo de manera positiva con cada uno de nuestros invitados.
Así que si te gusta lo que hacemos y quieres ser parte de este crecimiento y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ya mismo. Es completamente gratis y eso nos motiva de sobremanera. Gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo. Sí, hay muy pocos países en el mundo que creo que no tienen sentido a la hora de invertir. Y creo que Andorra está en uno de estas listas de estos países, a pesar de que es un país que me encanta. Pero si miras lo que cuesta algo y lo que te puede dar de alquiler, si haces este cálculo te das cuenta que en Andorra no tiene sentido. Y es tan fácil como entrar en cualquier portal inmobiliario, por ejemplo en Andorra también existe Idealista, y miras cuánto cuesta una vivienda de venta. 700.000 euros. ¡Wow! Vivienda, no un chalet, no una mansión, una vivienda. Lo digo porque estoy construyendo chalets de lujo con piscina privada y jardín. Por 700.000 euros los vendemos. ¡Wow! Entonces, claro. Wow, claro. y hace sol y buen tiempo 300 días al año, ¿sabes? Pero bueno, esto al margen, a nivel de números y siendo fríos con los números, dices 700.000 una vivienda. Vale. ¿A cuánto se puede alquilar esa vivienda? ¿3.000? Ok. 3.000 entre 12, multiplicado por 12, 36.000. ¿Qué significa eso? Que la rentabilidad de esto, antes de gastos de comunidad, etcétera, rentabilidad muy bruta es un 5%. 700.000 sobre 36.000. ¿Qué significa esto? Que si restamos gastos, impuestos y todo eso, difícilmente nos queda una rentabilidad por encima del 3%, vamos a ser generosos. Difícilmente nos queda por encima de esto. ¿Por qué voy a invertir 700.000 en Andorra si tengo la posibilidad de invertir lo mismo en España o mucho menos, o 70.000 por una vivienda, y sacar una rentabilidad que puede ser 2 veces y media o 3 veces más grande? Porque sacarle un 7, un 8, un 9% en España, en muchas zonas de España, es bastante factible. Entonces, no tiene sentido. ¿Y qué me encuentro cuando voy con este discurso a gente que está comprando o que le gusta el sector inmobiliario o que son andorranos que compran? Me dicen, claro, no tienes en cuenta una cosa, que es que el mercado está subiendo y está subiendo muy rápido de precio, porque hace años que vivo en Andorra y he visto esta subida. Y es cierto, pero es que no es mi juego. No es mi juego comprar algo porque vaya a subir, porque he visto que a veces las cosas suben, a veces se estancan y a veces directamente bajan. Es cierto que en el mercado de inmobiliarios es difícil que bajen, pero en 2008 hubo una crisis y bajaron los inmuebles. Y mi trabajo también es, conmigo y con mis clientes, es que si hoy llegara una crisis, nos salimos de esta sala, titulares, llega una crisis, claro, mis clientes no perderían dinero. Porque hemos comprado por debajo del precio de mercado y podríamos deshacer las posiciones, podríamos vender recuperando al menos lo que hemos invertido o incluso ganando dinero por ese margen que tenemos. Así que Andorra es un país fantástico. Para muchas por desgracia, cosas. Invertir en Andorra es complejo por los precios, porque también el ticket de entrada es alto. 700.000 por una casa, estamos locos. Claro, o sea. Lo que puedes hacer con ese dinero también en otro sitio, como dices, claro. Sí, y también, por supuesto, por la rentabilidad que te ofrece. Si las casas costaran 700.000, pero se alquilaran por 8.000 al mes, diría, oye, es rentable. Uy, que no está lejos, ya pronto. No, un piso todavía no. Pero sería rentable. Es un tema de cuánto pago y cuánto recibo. Claro. Muy bien. Muchas personas no toman una decisión de inversión precisamente por el riesgo a perder dinero. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido tu peor inversión financiera que has hecho y que has aprendido de ello? Ok, si hablamos de inversión financiera, he tenido muy malas inversiones en los mercados que no conozco y no domino, como por ejemplo el mercado de las criptomonedas, influenciado por amigos. Ya. Muy malas experiencias. Y el mercado también de la bolsa, comprar acciones que prometían mucho y que al final nada. No me he pillado nunca ninguna acción que haya perdido todo, pero tengo amigos que, asesorados por su propio director de banco, compraron acciones del banco, es decir, de Banco Popular, y Banco Popular en España se fue a la quiebra, lo rescató, por decirlo así, Santander, pero los accionistas lo perdieron todo. Entonces, he vivido muy directamente gente que tenía dinero invertido en el Banco Popular, o sea, años y años de trayectoria, la familia Weiss-Taberner, fundadores, una historia, y se fue a la quiebra, ¿no? Entonces, los mercados financieros son mercados más difíciles. A nivel de inmuebles, que también me gusta mojarme por ahí, a nivel de inmuebles es cierto que es difícil que se pierda dinero con las precauciones que nosotros tomamos.
Yo puedo presumir de nunca haber perdido dinero en los inmuebles. Es cierto que a veces hemos tenido que esperar más tiempo para vender, que alquilar durante un tiempo y después venderlo, etcétera. Y es un modelo. Y a veces digo a la gente, oye, si no te lo compran al precio que quieres, pues alquílalo, le sacas una rentabilidad y ya lo venderás más adelante. De hecho, alguna operación nosotros la hemos tenido que enfocar así para no perder el día uno. Bueno, pues lo alquilamos, dejamos pasar el tiempo y como con el tiempo los inmuebles suben, pues esos pequeños o grandes errores se van corrigiendo conforme pasa el tiempo. Así que experiencias así muy negativas no. Creo que el peor error que existe en los inmuebles, de hecho, es no comprar inmuebles lo más pronto que puedas. Y a mí es un error que me ha ocurrido mucho, tener dinero parado en el banco y no invertir por miedo, por dudas, porque no lo veías del todo claro. Tengo una anécdota, Marian, que me gustaría compartir contigo y con tu gente. Genial. Que hace un añito y pico, 2 años ya, dejé mis oficinas de Barcelona. Ya me había mudado hace tiempo aquí, teníamos oficinas en la Plaza Francesc Macià en Barcelona y no tenían sentido, no iba nunca. Y las dejé. Tenía un archivador de operaciones que en su día había estado contemplando para ver y se quedaron ahí como, bueno, las dejo ahí, quizá en un futuro, porque no estaban en precio. Cogí esa carpeta, melancólicamente cuando estábamos haciendo la mudanza, y me empecé a ver operaciones del año 2015, 2012, 2016, 2019, y las veía hace 1 año y medio, 2 años, veía los precios y decía, a día de hoy, ¿cómo pude rechazar eso? ¿No? Y eso es lo que se fue literalmente a la basura o en un archivador en plan, bueno, lo dejo ahí, pero no me interesa. Y esas cosas que hace 3, 4, 5, 8, 10 años descarté porque no eran buenas, ahora me parecerían auténticos chollos para comprar. Y eso no es porque yo ahora sea más inteligente que en ese momento, siguiendo el mismo método, que lo hemos ido perfeccionando con el tiempo, pero simplemente es porque los precios han subido y eso que descartaste en ese momento, ahora lo ves como una oportunidad de compra enorme. Evidentemente eso ya no existe, ya se ha comprado, se ha vendido, sea lo que sea, pero te das cuenta y dices, oye, una mala compra o no tan buena en ese momento, hoy nos daría mucha rentabilidad. ¿Cuál ha sido el mayor consejo que has recibido de negocios durante estos últimos años? Pues el que marcó un punto de inflexión fue uno de mi mentor, de Adolfo, que me dijo en un momento dado, como me dio sosiego y me dijo, precisamente como empezamos la entrevista, me dijo, Pau, tú vas a conseguir la libertad financiera. Yo entiendo que cuando nos ponemos metas y somos personas ambiciosas, ya sea en un tema de negocios, ya sea en un tema de facturación, de beneficios, de equipo, de crecimiento, muchas veces vemos esa meta y no vemos nada más, ¿no? Si tienes algo que yo respeto muchísimo como Adolfo, que en un momento dado que te ve desasosegado, que te ve perdiendo la paz y te dice, Pau, que lo vas a conseguir, pues me dio esa tranquilidad. No es un consejo de haz A, B y C, sino que lo que yo necesitaba en ese momento era saber que lo iba a conseguir. Si alguien está subiendo una montaña y te susurra al oído, ¿no? Vas a llegar a la cima y todo va a estar bien, y confías en esa persona, pues probablemente te dé la confianza para ir paso a paso, aunque no corras un montón, pero ir paso a paso por lograrlo. Y creo que a veces en el mundo del emprendimiento pasa mucho que hay gente que corre demasiado, y a nosotros también nos ocurre, no, que corre demasiado, que quiere correr demasiado, y a veces por correr demasiado puedes llegar a tropezar, ¿no? En el mundo inmobiliario también lo hemos visto. Gente, sobre todo en la anterior crisis inmobiliaria, que tenían más de lo que necesitaban y por tener todavía más arriesgaron lo que sí necesitaban. Me explico con esto. Es decir, gente que ya tenía dinero, que se pusieron a constructores o a promotores, que tenían dinero para vivir toda su vida en muchos casos y por endeudarse, sobreendeudarse y demás, terminaron perdiéndolo todo y quedando en la quiebra. Entonces, a veces, y no sé si era Charlie Munger, el ex socio fallecido de Warren Buffett, que decía algo así como que es de estúpidos como arriesgar lo que no tienes. Ya podréis vosotros mejorar la frase abajo después de la edición, pero como arriesgar lo que no necesitas y perder lo que sí que necesitas o algo así, ¿no? Y hay veces que buscamos ese más. Y tener una persona con mucha cabeza como Adolfo, que me dijera en su momento, Pau, lo vas a conseguir, sigue paso a paso, tranquilo, lo vas a conseguir, me dio mucho sosiego. Y creo que en los tiempos que corren, tener a alguien
que simplemente como mensajero que repita lo que me dijo algo en su día, a más de uno le puede venir bien para saber, oye, ¿estás haciendo las cosas bien? Sí. ¿Las haces a una velocidad correcta? Sí. Pues no quieras ir súper rápido. No por consumir un podcast como hacemos a veces a 2,5x. No, pues quizá a 1,8 está muy bien. Disfruta del presente, vive este momento también de los éxitos, de las cosas que van llegando. También es importante, ¿no? Hacer esas pausas de reconocimiento. Yo creo que sí. Importantísimo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pau, tengo $10,000. Quiero invertirlas, ayúdame. ¿Dónde, cómo muevo esa inversión? Ok. En inversión inmobiliaria tenemos la ventaja de poder invertir incluso $10,000. ¿Cómo? Sin deudas y sin nada. Okay. Con pequeños inmuebles. Podemos comprar un trastero y alquilarlo. La rentabilidad sea muy parecida a la que conseguiremos comprando una vivienda. Lo que pasa es que si una vivienda cuesta $100,000 y la alquilamos, y un trastero, pongamos que cuesta 10.000 y lo alquilamos, o una plaza de garaje, pues la rentabilidad será el mismo porcentaje, pero como le quitamos un 0, pues en lugar de ganar pues 500, ganaremos 50. Pero el número será muy parecido en cuanto a rentabilidad. Entonces una opción, que es una opción lenta, es compro una plaza de garaje, compro un trastero, puede ser una opción. Otra opción es buscar maneras para financiarse, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿qué puedo hacer con esos 10.000? La clave 3 que daba antes, pues te puedes financiar. Puedes con ese dinero conseguir un banco que te financie y poder comprar un inmueble que valga más gracias a que el banco te da ese dinero. Okay. Pero con 10.000 euros se pueden hacer cosas. También un modelo que nosotros proponemos y enseñamos y hemos aplicado, de hecho mi novia se encarga de eso, es de alquilar viviendas y realquilarlas por habitaciones. No tienes que comprar el inmueble, simplemente tienes que alquilar la vivienda y la realquilas por habitaciones. ¿Y es posible que hayan propietarios que quieran hacer ese movimiento? Sí, obviamente no todos, pero si le vendes bien la idea, sí que se puede. Ideas para venderle bien la idea que siempre me preguntan. Número 1, la idea de decirle al propietario, yo con esta vivienda tuya voy a hacer un negocio, con lo cual es mucho menos improbable, o sea, es más difícil que no te pague, porque como yo voy a ganar dinero, te voy a pagar. Si tienes un inquilino, una familia, etcétera, y no tienes el seguro de impago y no, pues puedes tener problemas con el pago. Número 2, yo como voy a tener clientes alquilando las habitaciones, voy a asegurarme de que la vivienda esté siempre en perfecto estado, no solo por ti propietario, sino por los clientes, para que vean la vivienda bien y quieran seguir pagando mes a mes sus habitaciones. Número 3, poder darle una cantidad adicional de dinero, poderle pagarle un plus más por las molestias o por alquilártelo a ti en lugar de alquilarlo a una familia. Y si los números encajan, no nos debe importar ser generosos si la rentabilidad en ese sentido no está. 3 sencillos consejos a la hora de negociar, y es cierto que a pesar de eso, hay gente que te dice, no, yo prefiero una familia. Oye, pues no eres el público, no hay match, no eres el público, pero sí que hay gente que ve esas ventajas y otras y dice, venga, vamos a probar ese modelo, esa opción. Genial. Ahora vamos a ir al segundo caso. Pau, tengo $100,000 para invertir hoy. ¿Cómo moverías ese dinero? 100.000 te puede dar perfectamente para comprar una vivienda, lo mismo que hemos dicho antes, sin más misterio, pero también puedes apalancar esos 100.000 para comprar una vivienda y alquilarla. Es decir, en lugar de 100.000, que puedas conseguir, por ejemplo, 300.000 y comprar una o varias propiedades con una hipoteca para alquilar. También con 100.000 nos puede dar para comprar una propiedad cash, sin hipoteca, que la podamos reformar y la podamos vender. Ir a buscar en lugar de 7, 8, 9% de rentabilidad, ir a buscar 25% de rentabilidad. Que sería, si yo compro una casa a reformar, ese sería el más, o sea, sí sacaría más rentabilidad. Sacas más rentabilidad, también implica un poco más de trabajo en gestión, porque tienes que hacer la reforma y luego en lugar de alquilar, que es más sencillo, tienes que vender la propiedad, que requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de cariño. Pero es, como siempre, un paso a paso que nosotros enseñamos. Hay un montón de vídeos en mi canal de YouTube que gratuitamente también compartimos a la gente, que enseñamos pisos nuestros que hemos reformado para vender, que es un modelo que le sirve a mucha gente para generar en una única operación 25.000 euros. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Entonces, esto te puede cambiar un año. Una persona que genere en 6 meses 25.000 euros ya le puede cambiar bien la foto de un año, ¿no? El mercado de comprar para alquilar está muy bien, pero comprar y vender te puede
hacer aumentar el patrimonio. También tenemos la posibilidad de invertir pasivamente. Es decir, una persona que diga, mira, yo no quiero ni comprar pisos para alquilar, ni lo que quiero es comprar pisos para reformar y vender. Y lo que quiero es que alguien me dé una rentabilidad. Pues nosotros mismos damos un 10% de rentabilidad a la gente que nos presta el dinero para que compremos viviendas para reformar y vender. Nuestro negocio, vamos a sacarle un 25% nosotros de rentabilidad, vamos a pagar un 10 al inversor, nos quedará un 15. 10 para el inversor, 15 o lo que quede, lo que sobre, digamos, para nosotros. Entonces, ese también es un modelo y hay mucha gente que opta por esto, decir, mira, voy a hacer un préstamo a empresas que se encarguen y que tengan una experiencia contrastada haciendo este tipo de operaciones. Así que con 100.000 nos da un poquito más de juego. Genial, me encanta. Ahora sí, vamos a entrar a tu negocio, porque seguramente las personas dicen, bueno, Pau, ¿cómo me puede ayudar? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué trabaja? ¿No? Cuéntanos un poco tus líneas de negocio, así como a grandes rasgos, porque si no vamos a dar otra cátedra aquí. Hemos simplificado mucho, sí. Por suerte. A ver, cuéntanos. Yo tuve un error, que creo que quiero compartirlo, que fue a raíz del 2020, la pandemia, había muchos objetos brillantes por ahí, ¿no? Que si tiendas de internet, que si e-commerce, que si Amazon, que es 1000 cosas. Y como estábamos en ese momento, que justo te había dicho que en 2019 no habíamos invertido mucho porque estábamos ahí, 2020, dijimos, vamos a diversificar, vamos a invertir en diferentes cosas. Y nos equivocamos mucho. Compramos tiendas de e-commerce, compramos tiendas de Amazon, montamos con un amigo nada funcionó. Y no es que estos negocios no funcionen, es que la mayor parte de los negocios pues no van bien, ¿no? Dijimos, lo cerramos todo, literalmente, y nos enfocamos en lo que sabemos. Y ahora mismo hacemos dos cosas, de diferente manera, pero dos cosas. Número 1, enseñamos a la gente a invertir y les acompañamos para que ellos puedan hacer sus propias inversiones. Es decir, lo que hacemos es, oye, ¿tú quieres invertir? Venga, te enseñamos todo lo que necesitas saber y cuando tengas dudas, cada día tenemos una consultoría para resolver temas de dudas, para resolver todo esto. Y otro que hacemos es gente que diga, no, yo quiero invertir, pero no quiero hacerlo yo, quiero que tú me asistas, quiero que tú no me digas lo que tengo que hacer y no me acompañes, sino que directamente me lo hagas. Pues también en ese sentido tenemos nuestra empresa Mones Capital, que puedes venir a nosotros y te encontramos una oportunidad para que la compres para alquilar y te hacemos todo. Que tu trabajo sea ir a la notaría y firmar y hacer la transferencia o el cheque y ya está. Simplemente es esto. Todo lo demás, temas de reformas, temas de contratos legales, temas de buscar el inquilino, todo esto nos encargamos nosotros y nuestro equipo. Y por otro lado, gente, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, que diga, no, mira, yo lo que quiero es que me des una rentabilidad garantizada por contrato y por los inmuebles que avalan ese contrato del 10% al año. Pues tenemos esos préstamos que los inversores nos dejan dinero para llevar a cabo estas oportunidades. Con lo cual, resumiendo mucho, si quieres aprender, Inversor Pro es esa pata donde no solo te enseñamos todo lo que sabemos, sino que te damos ese acompañamiento. Y por otro lado tienes la posibilidad de que busquemos una vivienda para ti para comprar y alquilar y cobrar todos los meses, o que nos prestes dinero y te damos un 10% al año. Maravilloso, porque son distintos caminos y para distintos tipos de inversores, ¿no? Que hay personas que les gusta controlar todo, meterse en el meollo y tal, que está genial, pero también hay otras personas que, pues mira, yo simplemente quiero un lugar donde meter mi dinero y que alguien más lo haga por mí. Sí, el perfil de empresario muchas veces que tiene claro que su foco es el negocio, opta más por esa parte de Mones Capital, esa parte de buscar un piso para alquilar o te doy dinero y me das el 10%, que es una rentabilidad muy buena, y en cambio el perfil que es más emprendedor o ahorrador busca más hacerlo por él mismo, porque una vez lo aprendes una vez, lo puedes repetir de por vida, con lo cual es algo muy ventajoso también el poderlo hacer una y otra vez, con unos aprendizajes que has cogido, lo puedes hacer aquí, en otro sitio, en otro país, porque lo puedes repetir una y otra vez, ¿no? Entonces, hay diferentes perfiles. Hay gente, por ejemplo, que entra más por la parte házmelo y luego tiene tiempo y lo quieren también hacer por ellos mismos. Hay como ciertas sinergias, pero sí que tenemos el avatar de cliente bastante definido, que es para una cosa y que es para otra. Muy bien, me encanta. Pues nada, Pau, para mí ha sido una cátedra acerca de inversión inmobiliaria. Creo que aquí me llevo muchísimas perlas, muchas joyas para luego ponerlas en práctica. Te agradezco también por la forma tan didáctica en la que nos has compartido y te lo compartía hace un momento también. O sea, creo que ha sido bastante claro y aterrizado para algo que para muchas personas puede ser como
wow, qué complicado es entender el tema de inversiones inmobiliarias y lo has dejado bastante claro y sobre la mesa. Así que te agradezco muchísimo también por eso. Gracias. Y bueno, antes de cerrar este espacio, nosotros siempre hacemos un juego con nuestros invitados, ya te lo he compartido antes, sí. Así que te ha llegado una pregunta muy guay de otra invitada a el podcast, así que no sé si estás preparado para escuchar esa pregunta. Y mira que es muy interesante porque digo, cuando Pau o mi siguiente invitado lo escuches, que esto va a ser fenomenal. Así que, bueno, aquí te lo dejo. ¿Qué piensas tú sobre el dinero? El dinero es algo necesario, especialmente cuando tienes poco dinero, para empezar. Creo que todo el mundo debe aspirar a tener como un buffer, como un mínimo de dinero para vivir. Y creo realmente que el dinero en los estados más básicos del ser humano literalmente compra la felicidad. Nosotros hemos hablado mucho de inversión inmobiliaria y una pata que no hemos mencionado, pero que también me gusta a veces comentar, es que tenemos una ONG y parte de los beneficios cada año los donamos para construir casas a gente que no tiene casas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos proyecto, y este año repetiremos, en Ecuador, construyendo casas para gente que no tiene casas. Unas casas que a ojos de los europeos podríamos pensar que las casas que construimos no son con grandes lujos, pero son más que suficientes para cosas tan sencillas como que las personas que viven ahí no se mojen. Claro. Que las casas en muchos países, en este caso en Ecuador, pues la gente se moja en su propia casa. También casas en altura, para que roedores, serpientes y demás no entren a la casa. Y cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Entonces pongo este ejemplo de Aura y su familia, que les construimos una casa, y varios proyectos más que vienen este año en ese sentido, para decir que literalmente ese dinero de comprarles una casa, de construirles una casa, literalmente compra felicidad. Aura y su familia son más felices por tener una casa. Yo entiendo que está muy esto de el dinero no da la felicidad. A ver, el dinero en un escenario, digamos, que no tienes nada, si tienes algo de dinero, te da la felicidad. Sea una casa, sea medicinas, que hace poco a Aura le hicimos un Western Union de estos para pagar las medicinas porque padece del corazón. Y literalmente el dinero compra la felicidad hasta cierto punto. Cuando tú tienes, y está estudiado, no sé si científicamente no, pero hay estudios que cuando ganas más de 5.000 euros al mes, no cambia tanto tu vida el gastar 5.000 o gastar 7.000. Te puedes permitir ciertas cosas. Y gastar 5.000 o gastar 70.000, pues probablemente tendrás una casa mucho más grande, quizá tienes más coches, viajas en primera clase o en tu propio avión o lo que sea, pero no hay un salto cualitativo. Es lo que decíamos, es el plato de macarrones. Un plato es necesario. 2 platos están muy bien. El tercer plato no lo disfrutas tanto. Entonces, para mí el dinero es algo que es necesario. Y el trabajo que creo que hacemos desde hace muchos años, desde 2013 en YouTube, divulgando y enseñando todo esto acerca de dinero, es para que la gente tenga, primero, lo suficiente para comprar con el dinero la felicidad. O sea, tú con el dinero puedes hacer cosas como decidir que si tienes que irte de aquí a Málaga, tener la opción de coger un avión o tener la opción de coger un coche. Y otra opción que es, bueno, pues me voy con la bicicleta o me voy haciendo autostop o me voy con... O sea, el dinero compra la felicidad en los estadios más bajos o medios incluso. Luego, pues te endulza o te puede como... Te da comodidad, ¿no? Te da ciertas comodidades, pero que no son necesarias porque sí que es cierto que nos hemos también acostumbrado a decir, oye, yo quiero volar en business. Está muy bonito volar en business y es cierto que se agradece especialmente en vuelos largos, ¿no? Pero un Barcelona y Madrid en business, a mí me parece, yo nunca lo he hecho, Barcelona y Madrid en business, me parece que estar ahí en la primera fila, pues sí, entras el primero, te han de comer algo que tampoco lo necesitas, y, o sea, pero sí que es cierto que te da ciertas comodidades, pues un vuelo que son 6 horas, pues tienes más espacio, te puedes reclinar, etcétera, pues te puede dar ciertas comodidades, pero y llegarás al destino en el mismo tiempo. O sea que creo que al fin y al cabo el dinero es muy esencial y conseguir dinero, sobre todo en las clases o cuando hay menos dinero, compra literalmente la felicidad.
Wow, muy profundo y muy alineado también a lo que compartía nuestra anterior invitada, que seguramente las personas que nos escuchen lo van a descubrir. Así que te agradezco muchísimo por este espacio y también te voy a entregar el mismo ejercicio. ¿Qué pregunta le dejarías a nuestra siguiente invitada o invitado al podcast? ¿Lo digo aquí a viva Sí. voz? Ah, vale, no. Abierto. Okay. Sí. Pues fíjate, yo le preguntaría qué plan tiene para conseguir la libertad financiera. ¿Qué plan tiene para conseguir la libertad financiera? ¡Guau! Creo que mucha gente no consigue la libertad financiera porque no tiene un plan. Sí. Sigue como una especie de rueda de hámster, como decía Kiyosaki, ¿no? Esa rueda de la vida y todo eso. Y creo que si es un objetivo y todo el mundo habla y se llena la boca de libertad financiera, pues ¿qué plan tienes para un día decir, dejo estos proyectos, los automatizo, los delego o vendo esto o compro, para decir, oye, voy a dedicarle no más de un día a la semana de trabajo? De hecho, yo actualmente, desde que cumplí los 65, estoy dedicándole al trabajo casi todas las semanas, un día, que además son los miércoles, es decir, un día como hoy, le estoy dedicando a trabajar full focus, y el resto sí que siempre hay algún tema. Ayer me tocó ir a la notaría a comprar 2 propiedades, pero me tomo la vida bastante en más calma desde ese momento. Entonces, ¿qué plan tienen para conseguir la libertad financiera? Me encanta, gran pregunta. Muchísimas gracias, Pau, por este espacio. Ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Y con ustedes ya saben que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Muy bien. Muy bien.